Desde los albores de la humanidad, el sonido ha sido considerado una fuerza misteriosa, una vibración que atraviesa los planos visibles e invisibles del mundo. Las antiguas civilizaciones no veían el sonido solo como un fenómeno físico, sino como una corriente de energía sagrada que podía crear o transformar la realidad. En templos, montañas y desiertos, los sabios invocaban el poder del sonido para conectar con lo divino. Para ellos, la palabra era magia viva, una extensión del espíritu. En el antiguo Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak entonaban cantos que resonaban con la piedra y el alma. Creían que cada nota abría un canal hacia las fuerzas cósmicas que sostenían el orden del universo. En India, los rishis describían el Nada Brahma, el sonido primordial del cual todo emergió. Incluso los griegos, con Pitágoras a la cabeza, estudiaron la música de las esferas, la idea de que los planetas producían armonías celestiales. En América precolombina, los mayas y los aztecas también comprendían el poder vibracional del sonido. Utilizaban caracolas, flautas y tambores para invocar la lluvia, sanar enfermedades o comunicarse con los dioses. No había separación entre lo espiritual y lo sonoro, todo estaba unido por la frecuencia de la vida. Cada cultura, desde su visión única, reconocía que el sonido era el lenguaje universal del alma. Las civilizaciones antiguas sabían que el sonido podía alterar el estado de conciencia. Por eso, muchos rituales incluían cánticos repetitivos o tambores de ritmo constante que inducían a un trance sagrado. En ese estado, los chamanes y sacerdotes accedían a dimensiones superiores del ser. No era música para entretener, sino una herramienta de poder espiritual, capaz de abrir portales de percepción y sanación. El sonido también se utilizaba como instrumento de protección. En los templos tibetanos, las campanas resonaban para ahuyentar energías densas. En Egipto, los sacerdotes pronunciaban palabras específicas, llamadas seka, para sellar el espacio y consagrarlo a la luz. Cada vibración era intencional, un escudo vibracional que mantenía alejadas las fuerzas del caos. El poder invisible del sonido radica en su capacidad para mover lo que no se ve. Cada frecuencia tiene un propósito, unas despiertan, otras limpian, otras protegen. Los antiguos sabían que el sonido, cuando se emite con pureza y corazón, podía transformar tanto la materia como el espíritu. Esa sabiduría ancestral ha sobrevivido en mantras, rezos y cantos que aún hoy mantienen su eco sagrado. En las montañas del Tíbet o en los templos de Luxor, la vibración era una forma de oración. El aire, al vibrar, se convertía en un puente entre el mundo humano y el divino. Por eso el sonido se consideraba una forma de alquimia sonora, una manera de transformar la energía interna y el entorno. Los sabios entendían que todo en el universo canta, y que quien aprende a escuchar, despierta. En la tradición hermética, se enseña que todo vibra. El sonido es una manifestación directa de ese principio universal. Los antiguos no necesitaban tecnología para comprenderlo, lo experimentaban. Sentían como el sonido del tambor podía sincronizar los latidos del corazón, o como un canto podía elevar la vibración del alma. Esa sabiduría era transmitida de maestro a discípulo, de generación en generación. Hoy, redescubrimos lo que ellos sabían, que el sonido no es solo oído, sino sentido. Que cada palabra, cada tono, tiene poder. Cuando recordamos esto, reconectamos con la sabiduría que nos fue legada. Comprendemos que no basta con escuchar, hay que vibrar conscientemente con la energía del universo. El sonido, en su forma más pura, es un recordatorio de nuestra naturaleza divina. Nos invita a regresar al origen, al pulso que todo lo sostiene. Comprender su poder invisible es el primer paso para despertar nuestra conciencia vibracional. Porque cuando escuchamos con el alma, el sonido deja de ser ruido, y se convierte en luz. La vibración es el lenguaje oculto del universo. Todo lo que existe, desde una estrella hasta una célula, emite una frecuencia específica. Las culturas antiguas entendían esta verdad mucho antes de que la ciencia moderna la confirmara. Para ellas, la vibración no era solo un fenómeno físico, sino una manifestación espiritual de la energía universal. Cuando vibramos en armonía, nos alineamos con la melodía del cosmos. Cada emoción humana también tiene una frecuencia. El amor vibra alto, el miedo, bajo. Por eso los sabios decían que mantener el corazón puro era esencial para una vida luminosa. No se trataba de superstición, sino de resonancia, lo semejante atrae lo semejante. Si nuestra vibración interna es elevada, atraemos experiencias elevadas, si es densa, abrimos puertas a la oscuridad. La ciencia espiritual de la vibración enseña que todo está interconectado. Un pensamiento puede alterar la estructura del agua,
y una palabra puede cambiar la energía de un espacio. Así lo comprendían los antiguos alquimistas y místicos, la vibración es una forma de intención manifestada. Cada palabra pronunciada, cada nota tocada, deja una huella en el tejido invisible del universo. El cuerpo humano es también un instrumento vibracional. Cada órgano, cada célula, responde a frecuencias específicas. Cuando esas frecuencias se desequilibran, surge la enfermedad; cuando se armonizan, surge la sanación. Los chamanes y terapeutas de sonido trabajan con esa comprensión, restaurando el flujo natural de la energía mediante la vibración. La voz humana es la herramienta más poderosa de vibración espiritual. No importa si se canta o se susurra, lo esencial es la intención con la que se emite el sonido. En muchas tradiciones, se dice que cantar es orar 2 veces. Cuando la voz se alinea con el corazón, se convierte en una fuerza creadora capaz de disolver cualquier densidad. Vibrar alto no significa escapar del mundo, sino habitarlo desde otra frecuencia. Significa elegir pensamientos, palabras y sonidos que nutran la luz interior. Las culturas antiguas nos enseñan que el sonido puede elevarnos o hundirnos, dependiendo de cómo lo usemos. La sabiduría está en escuchar con conciencia y emitir con amor. El universo entero responde a nuestras vibraciones. Cuando entonamos un mantra o tocamos un instrumento con intención sagrada, enviamos un mensaje que el cosmos comprende. Es un diálogo energético, nosotros vibramos, y el universo responde. En esa danza sonora, nuestra alma se reconoce como parte del todo. La vibración también purifica. Un sonido armónico puede limpiar la energía estancada de un lugar o de una persona. Por eso, muchas culturas realizaban rituales sonoros antes de ceremonias importantes. No era solo estética, era preparación energética. Afinaban el entorno, del mismo modo que un músico afina su instrumento antes de tocar. En última instancia, la ciencia espiritual de la vibración nos recuerda que somos energía en movimiento. Que nuestra vida es una sinfonía de pensamientos, emociones y sonidos. Si aprendemos a afinar nuestro instrumento interno, todo en nuestra realidad cambia de tono. La armonía interior se refleja en el mundo exterior. Cuando elevamos nuestra vibración, nos volvemos impenetrables a la oscuridad. No porque la combatamos, sino porque nuestra frecuencia ya no resuena con ella. Esa es la verdadera protección, vivir en una frecuencia donde solo el amor puede alcanzarnos. Y así, el sonido deja de ser un misterio, para convertirse en nuestra verdad más profunda. El sonido, Om, es considerado el más antiguo y sagrado del universo. Según las escrituras védicas, fue la primera vibración que emergió del silencio cósmico, dando origen a toda la creación. Antes de que existiera la materia o la luz, existía el sonido, y ese sonido era Om. No es una palabra, sino una frecuencia que contiene en sí misma el principio y el fin de todas las cosas. En la tradición hindú, el Om representa la unión de 3 energías fundamentales: creación, A; preservación, U; y transformación, M. Juntas, forman el ciclo eterno de la existencia. Cada vez que alguien entona este sonido, recrea simbólicamente el proceso de la creación misma. Es un recordatorio de que el universo no está fuera de nosotros, sino vibrando dentro. Los sabios antiguos sabían que pronunciar Om correctamente produce una resonancia que recorre todo el cuerpo. La vibración comienza en el abdomen, asciende por el pecho y culmina en el entrecejo, el punto de conexión con la mente divina. Por eso, el Om no solo se recita, se siente. Su poder radica en la vibración que despierta dentro del ser. Más allá de la India, otras culturas conocían sonidos similares. En Egipto, los sacerdotes invocaban Aum como el tono de la creación solar; en el cristianismo primitivo, el Amén cerraba las oraciones con un eco espiritual idéntico. En las tradiciones sufíes, el U representa la esencia divina en cada aliento. Todos estos sonidos, aunque distintos, apuntan al mismo origen, la vibración primordial del ser. Cada mantra es una llave vibracional. No son simples palabras, sino códigos sonoros que desbloquean estados de conciencia. Los antiguos maestros decían que cada sonido contiene una geometría energética que actúa sobre el alma. Por eso, repetir un mantra no solo calma la mente, sino que reordena la vibración interna del espíritu. El poder de los mantras radica en la intención. No basta con recitarlos mecánicamente, hay que sentir cada sílaba como una ofrenda de energía. Cuando se emite con amor, el mantra se convierte en un puente hacia lo divino. Cuando se emite con ego o distracción, se vuelve solo un sonido vacío. La vibración sigue la emoción que la alimenta. En la práctica diaria,
El Om puede usarse para centrar la mente y expandir la conciencia. Al repetirlo, la respiración se armoniza y el corazón se calma. Con el tiempo, la vibración del sonido comienza a resonar incluso en el silencio, recordándonos que somos una nota dentro de la sinfonía universal. Los mantras también actúan como protección vibracional. Cada uno emite una frecuencia específica que repele energías densas y fortalece el campo áurico. Así como el fuego disipa la oscuridad, el sonido sagrado disuelve el miedo y la confusión. Es una forma de reeducar al alma para vibrar solo en la verdad. En muchas tradiciones, se enseña que la repetición constante del mantra crea un campo sonoro permanente alrededor del practicante. Es como una corriente de energía que se mantiene viva incluso en silencio. El mantra, entonces, se convierte en una armadura invisible, un manto de luz vibrante. El Om, y todos los mantras universales, son recordatorios de que la divinidad está vibrando dentro de nosotros. Cada vez que los pronunciamos, despertamos esa chispa. No necesitamos templos ni altares, solo la voz y la intención. Porque en cada sonido sagrado habita la memoria eterna de quienes somos, pura vibración, pura luz. Las culturas antiguas hablaban de sonidos capaces de abrir portales entre dimensiones. No se trataba de puertas físicas, sino de expansiones de conciencia. Estos sonidos, conocidos como frecuencias de ascensión, resonaban con las vibraciones más elevadas del alma humana. Escucharlos o entonarlos era una forma de recordar el origen divino del ser. Los sacerdotes egipcios usaban escalas tonales específicas para invocar la energía del sol. Los chamanes de América del Sur golpeaban tambores con ritmos precisos para viajar al mundo espiritual. En todos los casos, el sonido era la llave. No se abrían portales hacia afuera, sino hacia adentro, al vasto universo interior del espíritu. En las enseñanzas herméticas, se dice que toda frecuencia es una puerta hacia un estado de conciencia. Las vibraciones bajas nos anclan al plano material, mientras que las altas nos conectan con planos sutiles. Por eso, quienes practicaban el arte del sonido sagrado aprendían a modular la voz, los instrumentos y la intención. Cada nota era una coordenada energética. Las frecuencias de ascensión, según la sabiduría antigua, correspondían a sonidos armónicos que imitaban las proporciones del cosmos. Los pitagóricos llamaban a esto armonía de las esferas. Creían que el universo entero cantaba, y que quienes afinaban su alma podían escuchar esa melodía divina. Era un conocimiento reservado para los iniciados. Hoy, redescubrimos esas mismas frecuencias en la música terapéutica y los estudios de sonido cuántico. Las llamadas frecuencias solfegio son un eco moderno de la sabiduría ancestral. Cada tono tiene un propósito: sanar, liberar, despertar. Escuchar o entonar estas vibraciones puede elevar la conciencia y restaurar el equilibrio interno. Pero las frecuencias no actúan solas, requieren presencia y devoción. El sonido sin intención es solo ruido, el sonido consciente es alquimia. Cuando el corazón y la voz vibran en unidad, la energía asciende naturalmente. Es entonces cuando se percibe una expansión de luz, una sensación de apertura interior que los antiguos llamaban ascensión. Abrir portales con sonido no significa escapar del mundo, sino trascender la densidad de la mente. Cada vez que usamos la voz o un instrumento para elevar nuestra energía, estamos afinando nuestro canal espiritual. El cuerpo se convierte en un templo resonante, y el alma, en su sacerdote. Así, el sonido se vuelve oración en movimiento. Estas prácticas también tenían una función colectiva. En ceremonias sagradas, grupos enteros entonaban cánticos que generaban una frecuencia común. Esa vibración unificada creaba un campo energético tan potente que la percepción del tiempo se disolvía. Era el estado de comunión total, donde el yo desaparece y solo queda la vibración del todo. El verdadero portal no está en el espacio, sino en la frecuencia. Cuando nuestra vibración se eleva, accedemos naturalmente a planos de mayor sabiduría, paz y claridad. No hay atajos ni fórmulas secretas, solo la práctica constante del sonido consciente. Cada nota que emites con amor te acerca a tu esencia. Así, las frecuencias de ascensión son recordatorios de nuestro poder creador. Nos enseñan que el sonido no solo comunica, sino que transforma. Cada vibración consciente abre una puerta invisible, y detrás de esa puerta, nos espera la expansión. Porque cuando el alma canta, el universo entero responde con luz. En las montañas del Himalaya, donde el silencio parece tener voz, nacieron los cuencos tibetanos. Estos instrumentos, forjados con una aleación sagrada de metales, fueron utilizados durante siglos por monjes y maestros para meditar, sanar y conectar con lo divino.
Su sonido no es simple música, es vibración pura, una ola que penetra la materia y despierta la energía dormida en el interior. Cada cuenco vibra en una frecuencia única, y al hacerlo, emite una gama de armónicos que armonizan cuerpo y espíritu. Cuando el cuenco canta, el tiempo se detiene. La mente se aquieta, el corazón se abre y el alma recuerda su tono original. Los antiguos creían que este sonido restauraba la memoria espiritual del cuerpo, devolviendo al ser humano su estado natural de equilibrio. Los monjes tibetanos no tocaban los cuencos por azar. Cada nota era una invocación, una plegaria en forma de vibración. Antes de iniciar una ceremonia, se limpiaban interiormente, sabiendo que la pureza del sonido dependía de la pureza del corazón. Así, cada golpe o fricción sobre el metal se convertía en un acto de presencia consciente. Desde una perspectiva moderna, el sonido del cuenco produce una resonancia que influye directamente en las ondas cerebrales. Estudios recientes muestran que sus frecuencias inducen estados de relajación profunda, similares a la meditación avanzada. Pero los sabios tibetanos ya lo sabían sin necesidad de ciencia: el sonido, bien usado, es medicina del alma. Cuando un cuenco vibra cerca del cuerpo, sus ondas atraviesan los tejidos y los líquidos internos. Dado que somos en su mayoría agua, nuestras células responden de inmediato. Es como si cada molécula recordara su orden original. Por eso, muchos terapeutas de sonido utilizan los cuencos para reafinar la vibración de las personas, igual que un músico afina su instrumento. El sonido de los cuencos no solo limpia, sino que eleva. A medida que las notas se expanden en el aire, también lo hace la conciencia. Escuchar un cuenco en silencio es permitir que la vibración hable por sí misma, que el alma reciba lo que las palabras no pueden transmitir. Es un diálogo entre la materia y la energía. En las prácticas tibetanas, los cuencos se usaban para abrir y equilibrar los chakras. Cada frecuencia correspondía a un centro energético del cuerpo. Al tocar varios cuencos al mismo tiempo, los monjes creaban una sinfonía de sanación que envolvía todo el espacio en una atmósfera de luz. Era una ceremonia para el alma y para la tierra. El sonido del cuenco también era una forma de purificación. Se hacía resonar al inicio y al final de los rituales para limpiar el campo energético y sellar la energía sagrada. Este acto simbolizaba el ciclo de la existencia, el principio y el fin vibrando en perfecta armonía. En la actualidad, los cuencos tibetanos se han extendido por todo el mundo como herramientas de meditación y sanación. Sin embargo, su poder no reside en el objeto, sino en la intención del practicante. Es la conciencia la que da vida a la vibración, no al revés. Escuchar un cuenco es recordar que somos sonido. Que nuestra alma vibra con la misma melodía que las estrellas. Cuando ese sonido nos envuelve, comprendemos lo que los antiguos sabían, que no hay distancia entre el cielo y el corazón, porque ambos resuenan en la misma nota. Entre los bosques brumosos de las tierras celtas, los druidas cantaban a la naturaleza. Sus himnos no eran simples canciones, sino fórmulas vivas de conexión espiritual. Creían que cada árbol, cada piedra y cada río tenía su propia melodía, y que al cantar en sintonía con ellos, el ser humano podía comunicarse con los espíritus de la tierra. El canto era su oración y su magia. Los druidas sabían que la voz humana era el instrumento más puro del universo. No necesitaban templos de piedra, porque su altar era el bosque, y su órgano, el viento. Cada vibración emitida desde el corazón resonaba con las fuerzas elementales: aire, fuego, agua y tierra. Así mantenían el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Sus cantos, conocidos como heis, servían para proteger, sanar o invocar sabiduría. Cada nota tenía una intención precisa. No existía la improvisación, cantar sin propósito era desperdiciar energía. Por eso, antes de emitir un sonido, el druida meditaba en silencio, buscando alinearse con la voluntad de la naturaleza. Durante las ceremonias, se reunían en círculos sagrados. En el centro, encendían el fuego, símbolo del espíritu eterno. Alrededor, sus voces se entrelazaban en un coro ancestral que elevaba la energía del lugar. Esa unión vibracional creaba un campo tan poderoso que se decía que los animales se acercaban sin temor y las tormentas se apaciguaban. El canto druídico era también una forma de sabiduría oral. A través de la voz, transmitían historias, leyes y conocimientos que no se escribían. Cada palabra tenía peso, porque se creía que al ser pronunciada, creaba realidad. La palabra era magia, y la magia era vibración. En su cosmovisión, el sonido era un acto de creación continua. Al cantar, el druida renovaba el pacto con la vida y reafirmaba su papel como guardián del equilibrio natural.
Era un recordatorio de que el universo entero es una sinfonía en constante movimiento, y que todo lo que existe tiene su nota dentro del coro universal. Los druidas también usaban el canto como medicina. Sabían que ciertas vibraciones podían aliviar el dolor o restaurar el ánimo. No necesitaban instrumentos complejos, bastaba la voz y la intención. El canto sanador se ofrecía como un regalo al espíritu enfermo, no como un remedio físico, sino como una vibración que recordaba al alma su propia armonía. La conexión con los elementos era fundamental. Cantar junto al agua o al fuego intensificaba la energía del ritual. Cada elemento respondía con su propio eco, el murmullo del río, el crepitar del fuego, el susurro del viento. Era un diálogo vivo entre la naturaleza y el hombre. Hoy, aunque los druidas han desaparecido, su sabiduría resuena en quienes buscan reconectar con la tierra. Su enseñanza principal sigue siendo válida, la voz es un puente entre mundos. Cuando cantamos con respeto, el universo responde. El canto de los druidas nos recuerda que el sonido más poderoso no proviene de fuera, sino del interior. Cuando el alma canta en sintonía con la vida, la oscuridad se desvanece. Porque en la vibración pura del corazón, solo puede existir la luz. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones que más profundamente comprendió el poder del sonido. Para ellos, el universo fue creado por la palabra de los dioses, y cada vibración contenía el principio de la vida misma. No veían diferencia entre el sonido y la energía divina. La voz era considerada una herramienta sagrada, capaz de abrir los portales entre el cielo y la tierra. Los sacerdotes egipcios usaban el sonido como una forma de magia espiritual. Su palabra para magia era Eka, que también significaba poder creativo. El Eka no era un hechizo, sino una vibración que unía pensamiento, palabra y voluntad. Al pronunciarla con pureza, el sacerdote no pedía, sino que manifestaba. El sonido era la forma visible del espíritu. En los templos de Luxor y Karnak, los rituales sonoros eran comunes. Los sacerdotes entonaban cánticos a dioses como Ra, Hathor y Tot, creando ondas que resonaban en las columnas de piedra y en el alma de los presentes. Las notas graves simbolizaban la energía terrestre, mientras que las agudas evocaban el plano celestial. Era una sinfonía cósmica encarnada en piedra. Cada jeroglífico egipcio tenía también una dimensión sonora. Las inscripciones no eran solo visuales, eran vibraciones codificadas. Leerlas en voz alta activaba su energía. Los templos eran verdaderos laboratorios de resonancia, donde la arquitectura estaba diseñada para amplificar el sonido. No se trataba de estética, sino de tecnología espiritual. El dios Tot, señor de la sabiduría y la palabra, era considerado el inventor del lenguaje sagrado. Se decía que dominaba el poder del sonido para crear y destruir mundos. Los sacerdotes que seguían su camino aprendían a usar la voz como un rayo de energía consciente. El sonido, bien pronunciado, podía curar, despertar o transformar. Los faraones también participaban en ceremonias sonoras. Creían que sus voces, entrenadas en tonos específicos, mantenían la armonía entre el reino terrenal y el divino. La entonación era una forma de gobierno espiritual. Gobernar con la voz era gobernar con la vibración. Las vibraciones no solo se emitían, sino que también se recibían. Los egipcios sabían escuchar el silencio entre los sonidos, el espacio donde mora la divinidad. Esa escucha consciente les permitía sentir las frecuencias del universo. No buscaban dominar el sonido, sino volverse uno con él. La música, por tanto, no era entretenimiento, sino un acto de comunión. Los instrumentos como los sistros, tambores y flautas eran extensiones de la voz humana. Cada sonido tenía una intención precisa y una función espiritual. Se decía que una nota fuera de lugar podía alterar la energía del templo. La medicina egipcia también incorporaba el poder del sonido. Los médicos sacerdotes entonaban cantos mientras aplicaban tratamientos, para armonizar el cuerpo y el espíritu del paciente. La sanación no se limitaba al cuerpo físico, sino al campo vibracional. El legado sonoro del Egipto antiguo sigue vivo. Cada vez que entonamos una palabra con conciencia, estamos practicando el Eka. Porque, como enseñaban los sabios del Nilo, toda creación comienza con el sonido. Y aquel que domina su voz, domina su destino. El sonido no solo crea y sana, también protege. Desde tiempos inmemoriales, las culturas espirituales han utilizado la vibración como escudo contra energías densas. La razón es simple: donde hay luz y alta frecuencia, la oscuridad no puede habitar. La vibración elevada disuelve todo lo que no está en armonía con ella.
Cuando entonamos un mantra, un canto o una palabra sagrada, generamos una onda que se expande en todas direcciones. Esa onda interactúa con nuestro campo energético, lo fortalece y lo limpia. Así se forma una especie de armadura vibracional. No es una barrera rígida, sino una frecuencia tan pura que la negatividad no puede penetrarla. En la India, los yogis utilizan mantras protectores como Om Namah Shivaya o Gayatri. En el Tíbet, los monjes recitan Om Mani Padme Hum para sellar su energía. En otras culturas, el canto del corazón o la repetición de nombres divinos cumple la misma función. El principio es universal, vibrar alto es protegerse. El sonido actúa como un faro. Las vibraciones densas se desintegran al contacto con la luz sonora, como la niebla ante el sol. Esta es la razón por la que los templos y santuarios de todo el mundo resuenan con cánticos, campanas o tambores. No solo invocan lo divino, también mantienen alejado todo lo que no vibra en amor. Los espacios también pueden limpiarse con sonido. Un cuenco, una campana o incluso una voz amorosa pueden disolver la energía estancada de una habitación. Cada nota actúa como una corriente de aire fresco en el plano energético. El sonido no solo vibra en el aire, vibra en el alma del lugar. La protección sonora funciona mejor cuando se combina con intención. No basta con hacer ruido, hay que emitir la vibración desde el corazón. La intención es el alma del sonido. Si cantas desde el miedo, refuerzas la densidad. Si cantas desde el amor, irradias luz. La energía sigue la emoción que la origina. Algunos sonidos naturales también son protectores. El canto de los pájaros, el rumor del mar o el viento entre los árboles poseen frecuencias purificadoras. Escucharlos conscientemente puede elevar tu campo energético. La naturaleza canta constantemente, y quien aprende a escucharla, vive rodeado de su escudo invisible. El cuerpo humano, al ser vibracional, reacciona de inmediato al sonido. Por eso, cuando nos sentimos tensos o tristes, un canto puede liberarnos. Al emitir sonido, el cuerpo libera bloqueos y restablece su equilibrio natural. Así, la protección no viene de fuera, sino de dentro, de la armonía recuperada. El sonido también puede servir para cortar lazos energéticos. Un tono sostenido, una campana o incluso un om prolongado pueden romper patrones de energía que ya no nos sirven. Es una limpieza vibracional que despeja el campo áurico. Cada nota es un acto de liberación. En última instancia, la protección sonora no se trata de alejar la oscuridad, sino de recordarte que tú eres luz. Cuando tu vibración es alta y pura, no hay nada que pueda dañarte. La sombra se disuelve ante la frecuencia del amor. Porque, como dicen los sabios, quien canta desde el alma, nunca camina solo. El corazón no es solo un órgano biológico, es un emisor vibracional de enorme poder. Su campo electromagnético es varias veces más fuerte que el del cerebro y se expande en todas direcciones, comunicándose con la vida misma. Las culturas antiguas lo sabían y lo consideraban el verdadero centro del alma. Vibrar desde el corazón era vibrar en el idioma del universo. El amor es la frecuencia más alta que existe. Cuando un ser vibra en amor, su energía se expande, disuelve el miedo y transforma todo a su alrededor. Esta no es una metáfora poética, es una realidad energética. Los sabios enseñaban que el corazón humano es un portal hacia dimensiones superiores de conciencia. A través de él, la vibración divina se manifiesta en la tierra. Cada emoción produce una frecuencia diferente. La tristeza contrae, el miedo distorsiona, pero el amor armoniza. Por eso, las tradiciones espirituales del mundo insistían en cultivar la compasión, la gratitud y la bondad. Estas emociones no son simples virtudes morales, sino herramientas vibratorias que elevan el campo energético individual y colectivo. El sonido tiene el poder de activar estas frecuencias. Cantar con devoción, entonar mantras o simplemente respirar con intención puede abrir el chakra del corazón. Cuando la vibración sonora se une con la vibración emocional, se produce una sinergia luminosa que sana, equilibra y expande. Es el canto del alma resonando con la melodía universal. En los templos tibetanos, los monjes recitan mantras dedicados a Avalokitesvara, el Buda de la compasión. Cada sílaba, emitida con amor, vibra en la frecuencia del perdón y la misericordia. Así, el sonido no solo invoca una deidad externa, sino que despierta esa energía dentro del propio ser. Porque toda divinidad habita en el corazón del hombre. Los mayas, por su parte, creían que el corazón era el centro donde el cielo y la tierra se unían. En sus ceremonias, el tambor simbolizaba su latido. Al tocarlo,
los sacerdotes recordaban el ritmo sagrado de la vida. Escuchar ese pulso era recordar que el universo entero late con nosotros. Que el amor no es un sentimiento, sino una vibración eterna. La frecuencia del amor no necesita palabras. A veces basta con una mirada, un gesto o un silencio lleno de presencia para emitirla. Cuando vivimos desde el corazón, nuestra energía se vuelve contagiosa. Iluminamos los espacios sin esfuerzo. Nos convertimos en una nota armónica que inspira a otros a elevar su propia vibración. La compasión, hija del amor, es una vibración aún más refinada. Es el sonido silencioso del alma que reconoce la unidad con todos los seres. Las tradiciones budistas la describen como la música del vacío, un eco constante que vibra en cada átomo de la creación. Escucharla es recordar que no hay separación, solo diferentes tonos del mismo canto divino. Cuando el corazón está abierto, el sonido se convierte en oración. Cada palabra, cada respiración, se vuelve un acto de amor. En ese estado, no se necesita protección, porque la frecuencia misma del amor es el escudo más poderoso. Ninguna sombra puede persistir donde hay vibración pura de compasión. Vibrar desde el corazón es el propósito de toda práctica sonora. Es allí donde la energía se transforma en luz. Cuando aprendemos a emitir el sonido desde el centro del pecho, toda nuestra vida cambia de tono. Y entonces comprendemos, el verdadero poder del sonido no está en la garganta, sino en el corazón que canta. Antes del primer sonido, existía el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio pleno, el espacio donde todo reposa y todo nace. Las antiguas tradiciones sabían que este silencio era la fuente de toda vibración. El nada, como lo llamaban los sabios de la India, no es ausencia de sonido, sino su matriz invisible. Allí, la conciencia escucha al universo respirar. En las pirámides de Egipto, en los templos budistas y en los círculos de piedras celtas, el silencio era parte esencial de la práctica. Después del canto o el ritual, se hacía un momento de quietud absoluta. No era una pausa, sino una integración. En ese instante, el sonido encontraba su eco en el alma. Sin silencio, el sonido pierde su significado. El silencio tiene una frecuencia propia, imperceptible pero viva. Cuando una persona se sumerge en él conscientemente, su vibración se eleva de forma natural. Los pensamientos se aquietan, las emociones se disuelven y emerge una sensación de unidad profunda. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia total del ser. Los sabios decían que quien domina el silencio, domina el sonido. Porque solo en el silencio interior se puede escuchar la verdadera melodía del alma. El ruido externo distrae, pero el silencio revela. En él, las respuestas aparecen sin esfuerzo, las heridas se sanan y la energía se renueva. Es el espacio donde la vibración más pura se manifiesta. En muchas culturas, el silencio era considerado el nombre oculto de Dios. Los místicos cristianos lo llamaban la voz del amado, los taoístas lo describían como la música del vacío, y los hindúes lo identificaban con el estado de samadhi, la unión con lo absoluto. En todos los caminos, el silencio representa el retorno al origen. Cuando aprendemos a escuchar el silencio, comprendemos que no estamos solos. Todo el universo vibra suavemente, incluso en la quietud. El corazón sigue latiendo, los planetas siguen girando, las estrellas siguen cantando. El silencio no es inmovilidad, es movimiento sutil, invisible, perfecto. La práctica del silencio consciente es una forma de purificación. Cada vez que nos retiramos del ruido y simplemente respiramos, el alma se limpia. Los pensamientos, como ondas, se van aquietando hasta que solo queda la conciencia vibrando. Entonces comprendemos que el silencio es el templo interior donde mora la divinidad. El silencio también es protección. Cuando la mente calla, la energía se estabiliza. Ya no hay espacio para el miedo ni la confusión. En ese estado, ninguna vibración discordante puede alcanzarnos. Somos como una campana inmóvil, resonando solo con la nota del amor universal. El sonido nace del silencio y al silencio regresa. Este ciclo eterno es el latido del cosmos. Entenderlo es participar conscientemente en la danza de la creación. Cada sonido que emitimos, cada palabra, debería honrar ese origen sagrado. En última instancia, el silencio es el sonido más elevado. Es el eco de la fuente, el lenguaje de la eternidad. Cuando logramos escucharlo dentro de nosotros, no necesitamos más. Porque el alma, finalmente, recuerda su propia canción, la melodía del silencio. El sonido sagrado no es un concepto distante,
sino una herramienta viva que puede transformar tu vida cotidiana. No hace falta ser músico ni monje para experimentarlo, basta con escuchar, respirar y sentir. Cada día ofrece infinitas oportunidades para reconectar con la vibración del universo. Solo se necesita intención, presencia y apertura del corazón. Al despertar, dedica unos minutos a escuchar el silencio. Desde ese espacio, emite un sonido suave, puede ser un om, una vocal o incluso tu respiración prolongada, y permite que su vibración recorra tu cuerpo. Este acto simple armoniza tus energías y alinea tu frecuencia con la del nuevo día. Es una manera de decirle al universo, estoy en sintonía contigo. Los mantras también pueden integrarse fácilmente en tu rutina. Puedes repetirlos mientras caminas, meditas o realizas tus tareas diarias. No se trata de cantidad, sino de conciencia. Incluso una sola sílaba emitida con amor puede transformar la vibración de un espacio. La repetición constante crea una atmósfera de paz que te acompaña donde quiera que vayas. Si trabajas con instrumentos, elige aquellos que resuenen contigo. Un cuenco tibetano, una campana o incluso tu propia voz pueden ser portales de armonía. Lo importante no es el sonido en sí, sino la energía con la que lo generas. Cada nota debe nacer del corazón, no de la mente. En ese instante, el sonido deja de ser físico y se convierte en espiritual. Durante el día, puedes usar el sonido como herramienta de limpieza energética. Si sientes tensión o pesadez, emite un tono prolongado y deja que vibre en el pecho. Imagina que esa frecuencia disuelve cualquier densidad. No es una técnica compleja, es un acto de poder consciente. Tu voz es el primer instrumento de sanación que la vida te dio. Al caer la tarde, dedica un momento al agradecimiento vibracional. Cierra los ojos, respira profundamente y emite sonidos suaves de gratitud. Puedes pronunciar palabras como gracias, amor o simplemente emitir una nota que sientas luminosa. Esta práctica eleva tu frecuencia y limpia las huellas energéticas del día. Antes de dormir, el sonido puede ayudarte a reconectar con tu esencia. Escucha frecuencias suaves o simplemente repite mentalmente un mantra. Deja que el cuerpo se relaje mientras el alma se sumerge en la vibración. Dormir en alta frecuencia es permitir que el subconsciente se purifique durante el descanso. El entorno también responde al sonido. Prueba encender una vela, tocar un cuenco o reproducir música armónica antes de meditar. Los espacios absorben la energía sonora, y al hacerlo, se convierten en templos. El sonido crea un puente entre lo visible y lo invisible, recordando al lugar que es parte de la red sagrada del universo. La práctica diaria con sonido no exige perfección, sino constancia. Con el tiempo, comenzarás a percibir una transformación sutil, más calma, claridad y protección. Notarás que tus palabras se vuelven más suaves, tus emociones más ligeras y tu entorno más luminoso. Esa es la magia del hábito vibracional. Usar el sonido conscientemente cada día es vivir despierto. No necesitas rituales complejos, solo presencia. Cuando conviertes tu respiración, tu voz y tus pensamientos en instrumentos de armonía, tu vida entera se vuelve una melodía sagrada. Y entonces comprendes, cada instante puede ser un canto al universo. La oscuridad no es un enemigo que deba combatirse, es una ausencia de vibración luminosa. Por eso, cuando elevas tu frecuencia, la oscuridad simplemente desaparece. No puede sostenerse en presencia de la luz. Este es uno de los grandes secretos de la sabiduría antigua: no luches contra la sombra, sé la luz que la disuelve. Vibrar alto no significa negar lo que duele, sino transformarlo. Cada emoción densa es una oportunidad para elevar tu energía. Cuando eliges responder con amor en lugar de miedo, estás reafinando tu frecuencia. Así, tu campo vibracional se fortalece, y lo que antes te afectaba se disuelve en tu nueva resonancia. Las culturas ancestrales comprendían que la verdadera protección no venía de amuletos, sino de la vibración interna. Un alma en armonía no puede ser perturbada. Por eso, los sabios trabajaban más en su energía que en sus defensas. Sabían que la vibración del amor es una frecuencia que ninguna sombra puede igualar. Cuando elevas tu vibración, todo en tu vida cambia. Las personas, los lugares y las experiencias comienzan a resonar contigo o a apartarse suavemente. No es rechazo, es alineación. El universo responde a tu tono, y aquello que no vibra en la misma frecuencia simplemente se desvanece. Esa es la ley de la resonancia universal. El sonido sagrado es una de las herramientas más poderosas para mantener esa vibración elevada.
Cantar, entonar mantras o escuchar frecuencias armoniosas refuerza tu luz interior. No necesitas hacer mucho, basta una respiración consciente acompañada de un sonido puro para reconectar con la energía divina. Cuando vibras en amor, tus pensamientos se vuelven claros, tus emociones se calman y tus acciones irradian paz. Ese estado no es un ideal místico, sino una realidad alcanzable. Cada palabra, cada sonido que emites desde el corazón, contribuye a esa armonía. Tú mismo te conviertes en una nota del canto cósmico. La oscuridad externa es solo un reflejo de la desconexión interna. Al reconectarte con tu vibración más alta, el entorno se transforma. No necesitas gritarle a la sombra que se vaya, solo debes cantar tu verdad. La luz no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Los antiguos enseñaban que mantener la vibración alta era un acto de servicio. Cada alma luminosa que vibra en amor eleva también la frecuencia del planeta. Por eso, tu práctica personal no es solo para ti, es un regalo para todos. Cuando vibras alto, contribuyes a la armonía universal. Elevar tu vibración es recordar quién eres. No un cuerpo limitado, sino una frecuencia eterna que nunca se apaga. En el sonido sagrado, encuentras tu reflejo, el eco de tu propia divinidad. Allí comprendes que nunca hubo nada que temer, porque tú eres la vibración que disuelve toda sombra. Cuando tu energía vibra alto, ninguna oscuridad puede tocarte. No porque la rechaces, sino porque tu luz la transforma. En ese instante, el alma se vuelve libre, el corazón canta, y el universo entero responde en armonía. Eres sonido, eres luz, eres vibración. Y nada puede contigo.